Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, esta estación que pertenece a la Organización Editorial Mexicana, multimedia que facilita, promueve, ejerce la libertad de expresión y por ende el derecho a la información que todos tenemos. Bueno, pues un privilegio, gracias, y también a quienes nos retransmiten de manera diferida, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera y Radio La Nueva República. Queridos amigos, pueden ustedes vernos también en horario diferido, también en YouTube, tenemos nuestro canal Voces del Periodista Radio. Es un privilegio compartir la mesa con maestros extraordinarios del periodismo, de la ciencia, de entidades jurídicas, entonces que tienen que ver con cosas interesantes siempre para todos nosotros, queridos amigos. Yo agradezco enormemente la presencia del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Todos ellos son, digamos, directivos también del club, pertenecen al Club de Periodistas de México. Esto lo digo para obviar un poco, ya los conocen, él es representante en el estado de Campeche. Maestro queridísimo, muy buenas tardes. A don Rodolfo Menas, una institución del periodismo también y también directivo del club. Un abrazo, maestro, le agradecemos mucho, como siempre. Está Ceci Tapia, Solidaridad Leyes, defensora de derechos humanos, fiscalista y parte nuestra, también un privilegio, Ceci querida. El doctor Rodolfo Ondarza Rovira, un científico mexicano reconocido a nivel internacional, neurocirujano, especialista en cuestiones de robótica, pero también un defensor de los derechos humanos. Él fue legislador y siempre ha sido congruente con causas justas y nos honra con ser también parte nuestra y tener colaboraciones interesantísimas. Léalas usted en Voces del Periodista Diario o en nuestra revista. Y el privilegio de compartir con la maestra Magdalena García de León, también una institución en el periodismo. Es un privilegio, maestra querida, que estás atenta en lo que pasa en el ámbito legislativo. Pues bueno, bienvenidos todos. Yo les agradezco mucho y vamos a abrir, queridos amigos, con el tema con el que pues encabeza este programa, porque es sumamente interesante lo que está pasando en Estados Unidos, y hay que analizarlo, porque por supuesto tendrá repercusiones en muchas partes del planeta. En este caso ya está teniendo repercusiones en América Latina, básicamente en Bolivia, ya lo platicaremos. Y bueno, aquí de lo que se trata es de que hay poderes fácticos, pues que ya se vio evidentemente que están contra Trump, favoreciendo al otro candidato. Les pido a quien tenga, por favor, a quienes tengan su cuidado, queridos maestros, con su teléfono. Se está metiendo mucho ruido, gracias. Bueno, pues a quienes, pues vimos que bajaron al presidente, lo sacaron del aire, diciendo que decía mentiras. Miren, si fueran mentiras o no fueran mentiras, independientemente, no se puede hacer esto y juzgar cuando no se tienen los elementos para saber si eran mentiras o no son mentiras. Si hay elementos para considerarlo, pero es alguien que tiene todo el derecho a expresarse y después se puede debatir y se puede dar la opinión que cada quien tenga. Pero el hecho que la media, los medios que manejan por demás intereses y los representan, precisamente el que se hayan atrevido a hacer eso es algo sumamente delicado, porque están violentando flagrantemente el derecho a la información que tenemos. Ya se están erigiendo como juez, parte, y prácticamente que ellos pueden decidir todo esto y bajar a un primer mandatario de un país, ni más ni menos que de Estados Unidos. Entonces, si eso se hace a él, ¿qué se hará con todo lo demás? Y eso nos lleva a cuestionar qué tan imparciales fueron o cómo influyeron desde sus propios espacios para pues distorsionar las cosas en todo sentido. Aquí abre esa pregunta, incluso a quienes no
han estado de acuerdo con el presidente Trump. Yo creo que tiene muchas cosas que se le pueden cuestionar, y eso es independientemente de su personalidad. Aquí hay muchas cosas detrás, y bueno, pues yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, porque aparte que vamos a profundizar en esto, que ya está saliendo en las redes, queridos amigos, cómo se están documentando fraude. Por supuesto que tienen documentos, las autoridades de Estados Unidos están viendo esta parte, y bueno, ya nos daremos cuenta, porque esto, pues yo creo que va a ir a la Corte Suprema de Estados Unidos, y yo me imagino que ahí va a desembocar, y que aquí los medios quieren pasar sin hacer el escrutinio que se debe hacer. Yo creo que aquí se debe de hacer ahora sí que literalmente, ¿qué nos recuerda a los mexicanos lo que se está viviendo, no? Porque yo creo que el voto por voto, el que se vea, y pues el que gane, obviamente, se debe de respetar, pero por supuesto después de que se permita que se investigue y que se analice, porque hay constancia de que no han dado acceso a observadores republicanos en diferentes lugares, y esto es sumamente delicado, que incluso ignoraron una orden judicial, una orden de un juez para que se les diera el acceso. Entonces, imagínense de qué se trata y qué poderes habrá que están desafiando la legalidad y que ellos creen que ejercen o pueden ejercer y dictar lo que se quiera. Obviamente los medios son libres de transmitir cada quien lo que les parezca, por supuesto, pero estaba hablando el presidente de la República, el presidente, perdónenme, de esa nación, de Estados Unidos, y más allá de todo, hubiera estado hablando el candidato, que en este lado pues también fungiría como candidato. De todas formas está violentando la libertad de expresión de él, pero el derecho a informarse de todos los demás. Y ya después que confrontaran y que también pusieran el discurso del señor Biden, no sé, que la gente pudiera comparar. Pero eso es un atropello flagrante. Incluso, reitero, personas que pues no simpatizan con Trump, ahora están comentando que realmente esto hace dudar de muchas cosas. Así es que, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, muchísimas gracias. Yo le pido a usted, si puede usted también subrayar, usted como especialista en cuestiones también de investigación de geopolítica, pues pasó una situación, un atentado en Bolivia contra quien ganó las elecciones, y que también ahí se quieren pues crear confusiones y revueltas precisamente por los intereses pues que están apoyando, al menos de facto, al otro candidato, a Biden. Al menos eso es lo que los hechos nos indican. No hay una constancia, digamos, de una firma de un documento, pero los hechos es lo que indican. ¿Qué nos opina, maestro don Rodolfo Sánchez Mena? Adelante y gracias. Efectivamente, Celeste, la situación que se está presentando en Bolivia después del pasado golpe que se dio contra Evo Morales con los argumentos de la Organización de Estados Americanos de que había habido fraude, y después se demostró que no existía tal fraude, pero con ese pretexto o con esa cobertura se dio un golpe de Estado que llevó a Evo Morales a salir del país, inicialmente al nuestro, que le dio refugio para proteger su vida. Estaba en peligro la vida del mandatario, y a un de ello se realizan elecciones, y las elecciones las gana con un notable margen, sin duda, y de manera sorpresiva para los propios golpistas, porque ellos tenían todo el control de las elecciones y estaban tratando de impedir que el candidato de más, y que es el triunfador, el Arce, Luis Arce Catacora. Okay, sí. ¿Perdón? No, sí, Luis Arce Catacora. Sí, el nombre Luis Arce, el que estuvo aquí refugiado en nuestro país,
¿sí? Él gana las elecciones con el más de la mitad del porcentaje de los votantes, y con ello se impide que haya una nueva vuelta electoral. Y entonces, quienes eran los representantes de la ultraderecha, pues no pudieron hacer más que tener que reconocer este triunfo, pero parcialmente lo reconocen, porque el jaloneo que se ha empezado a dar con la movilización de grupos armados que ya anteriormente, después del golpe, habían sembrado el terror y habían matado a dirigentes campesinos, a dirigentes populares del movimiento al socialismo, que es el partido ganador. Ahora nuevamente están convocando a un paro, están haciendo movilizaciones, y todavía sí le ponen un dinamita a la sede del partido en donde se encontraba el propio presidente. Maestro querido, ¿qué le parece si vamos a un corte y enseguida regresamos, queridos amigos? Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Escuchábamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente maestro, sobre este análisis sobre el atentado a Luis Arce, presidente electo de Bolivia. Se puso dinamita en la casa de campaña de este movimiento y precisamente, bueno, salió ileso. Pero pues estos grupos de ultraderecha que se dicen que defienden la democracia, esa es al menos una bandera que tienen, cuando pues lo que se ve en los hechos es que si no ganan, arrebatan. Y eso lo vemos también en México, o sea, esas intentonas y esa inconformidad y esa violencia, esa desinformación. Entonces pues hay un grupo poderoso, como lo sabemos, de la media, pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, algo que llama mucho la atención y que no era de esperarse, o sea, al menos yo no lo tenía así en el escenario, fue que el gran apoyo al presidente Trump fue del voto de los ciudadanos de una manera abrumadora por las minorías de Estados Unidos. Imagínense que los mexicanos, el voto latino en total, los afroamericanos, y en fin, también los nativos norteamericanos, los indígenas de Norteamérica, los nativos de allá, también los grupos minoritarios apoyaron a Trump en su gran mayoría. Entonces es curioso porque hay que aclarar los escenarios, hay que ver qué pasa. Aquí las líneas no son rectas, va curveando mucho todo. Y entonces vemos este escenario que pues es tremendamente delicado. Lo seguimos escuchando, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, para concluir lo de Bolivia y pasar al escenario de las elecciones norteamericanas, el domingo es la toma de posición del presidente electo, y también ahí se está presentando conflicto porque la secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno golpista está indicando como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, que es, como sabemos nosotros, el supuesto y designado presidente desde los intereses norteamericanos en Venezuela, ¿sí? Entonces, de esos intereses fácticos. Fácticos, claro, sí. Claro. Entonces, sí, para clarificar de quiénes se tratan y quiénes están tras de ellos, ¿sí? Entonces, aquí están los dueños de las grandes corporaciones mediáticas de los Estados Unidos, del Valle del Silicio, ¿sí? Que ellos se están etiquetando como información falsa los twitters del presidente Trump, ¿sí? Y están anunciando que ellos van a dar a conocer también al triunfador a Biden, ¿sí? Entonces, esto no es solo fraude, sino un intento más allá de colocarse como los electores más importantes de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, por encima de
de los resultados de los votos y del propio colegio electoral, bueno, pues los grandes electores empiezan a sufrir estos poderes. Entonces, aquí, perdón, maestro, lo que se está viendo en las redes, y esto me lo comentaba Ceci Tapia, que ahorita nos va a compartir, es que incluso, como reitero, lo que está sucediendo ahorita es que en la evidencia y en los hechos se está constatando quién representa a quién. Ese terreno estaba muy en arenas muy movedizas. Entonces aquí nos estamos dando cuenta ahora sí que qué es lo que sucede y qué intereses verdaderos están detrás de ellos, de los que bajaron, de quienes bajaron al presidente Trump en su discurso y en su derecho a decir cosas. Ya después se le puede cuestionar lo que sea, que sí, que no, pero tenía eso de atreverse sumamente delicado. Perdón, maestro. Para cerrar nada más si el debate y donde se presenta el mayor número de estas irregularidades que están representados por los votos adelantados, ¿sí? y por votos por correo, ¿sí? Son estados demócratas, ¿sí? Ahí es donde se está presentando el litigio y en donde las autoridades electorales son demócratas, ¿sí? Exactamente. Entonces, que no están respetando órdenes judiciales, incluso para que participen, para que se haga un escrutinio plural. O sea, de eso se trata. Hay videos donde se ve que están personas adentro de donde se está haciendo el supuesto conteo, que están manipulando las boletas. Métanse en la red y si subimos una línea, un hilo de muchos que hay, está en un Twitter que subí, si quieren verlo, @CelesteSainzM. Es un Twitter de una persona de allá que empezó a recopilar videos, pero hay muchos, y hay una serie de irregularidades de veras tremendas, quema de boletas y cuestiones que ahí se constata cómo están impidiendo que se pueda hacer un conteo electoral. Así es que hay cosas sumamente delicadas. Maestro, no sé si ya podamos pasar a otro tema. Maestro querido, yo le quiero preguntar, si me permite, a Ceci Tapia, precisamente, Ceci Tapia, Solidaridad 1000, ¿cómo ves las redes precisamente en esto que me comentabas de personas que vemos en Twitter que incluso no apoyan a Trump y sin embargo les disgustó mucho esto que sucedió y están pues teniendo un análisis mucho más allá del que tenían, y estoy hablando de ciudadanos común y corriente, no porque sean comunes y corrientes los ciudadanos, no, sino me refiero a no especialistas, no analistas en política, ¿no? Y sin embargo fue muy evidente esto. ¿Qué más encuentras, Ceci, querida? Claro que sí, muy buenas tardes, queridos maestros, y a todos los radioescuchas y tuiteros, facebookeros y a la gente que posteriormente en redes van a ver este video. Resulta que van 2 o 3 días que hay una, pues obviamente intención muy grande de lo que está pasando en las redes por las elecciones de Estados Unidos. Los votantes ya están esperando los resultados, pero hubo una transmisión sin parar, pero algo muy interesante, que la madrugada, desde Jorge Ramos, desde Donald Trump, Biden, todos están siendo tendencia. Justamente el tema ha sido la censura, porque ningún periodista puede ser juez y parte de una investigación, sino darle una nota. Ellos decidieron parar al presidente Donald Trump, decidieron detener la comunicación. También en Twitter, también en Twitter, claro. Tremendo, ha sido una evidencia del control de medios, lo que significa, pero que también eso se traduce en un pánico a lo que significa la sociedad civil. Si no estuvieran temerosos de una reacción de la sociedad civil, no se estaría fabricando esto, porque esto es realmente tremendo, ¿no? Tremendo, porque nosotros
se vivía y se veía Estados Unidos pues como un respeto precisamente a la democracia. Como la policía del mundo, ¿no? Hoy la gente no puede creer que pase como Latinoamérica, como México, que ha habido robos y ha habido golpes de fraude. Estado. Más o menos las redes sociales hablan de golpes de Estado, hablan de cómo se hace todo esto y efectivamente ese miedo, obviamente en México se dan cuenta también de quiénes están apoyando a este golpe y de cómo Twitter, Facebook también ha censurado al presidente Donald Trump de sus twitters, de todo lo que hace, por qué no lo iba a hacer una red o una televisión. Estar muy atentos como muchos periodistas golpeadores del sistema que no se han negado a los temas de la delincuencia, que no se han negado a la delincuencia organizada, a los cárteles y también a las guerras, hoy se suman por mentiras que ellos ya señalaron y juzgaron en lugar de informar. Es algo que... Y además es importante decir por qué no tuvieron el mismo parámetro de reflexión cuando se decía que había armas de destrucción masiva, cuando no estaba la certeza de que así fuera. Pónganse usted que después se afirmó supuestamente que dijeras, bueno, pero ahí se ven los engaños. Entonces, se han dado muchas mentiras, por supuesto, en los medios de comunicación que están evidenciados. ¿Por qué está Julian Assange preso? Por todo lo que circuló, igual Snowden y todo esto que han sido perseguidos y están siendo perseguidos. Entonces, aquí es una circunstancia que cada vez se ve más lo delicado de este asunto. ¿Algo más, Ceci? Bueno, por lo pronto ahorita lo más importante es eso, además de que a lo mejor si llega otro presidente, los juicios de Cienfuegos, de García Luna, quizá hasta ahí se terminen. Pero bueno, eso también es un comentario de redes sociales. Gracias, Ceci, querida. Maestro don Enrique Pastor Carranza, antes de irnos al corte y de regreso también que nos dé su lectura en lo que se está viviendo y en lo que se traduce esto, maestro. Su lectura, por favor. Cómo no, licenciada Celeste, muy buenas tardes. Pues sí, evidentemente ha sido muy bien analizado por el maestro Sánchez Mena, lo que dice la maestra Ceci Tapia, y hoy queda en evidencia y debe servirnos de profunda reflexión precisamente el gran fracaso, y hay que decirlo con esas palabras, del sistema electoral de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha quedado completamente desnudado de la manera en que puede ser vulnerado por los intereses y los poderes fácticos que asumen una posición muy lejos a lo que fue la presunción permanente de un país que presumió el respeto a los derechos humanos y por supuesto a todo lo que eso trae consigo, y que queda una vez más, ya sin ningún tipo de máscara, el hecho de que cuando se descubrió que la información era un negocio y un poder para manipular, dejó de darse el respeto a la opinión, a la información, y qué más claro que lo que ha quedado demostrado. En cualquier otro momento podríamos no salir de esta sorpresa de lo que estamos viendo, pero tenemos que tenerlo en consideración, sobre todo después de la gran lección democrática que en el pasado proceso electoral los mexicanos le dimos a Estados Unidos, siempre crítico a nuestra democracia, y al mundo, y es lo que tenemos, y esto tiene que ser una gran lección para saber lo que puede venirse en el próximo proceso del año por venir, en donde irán más de la mitad de los gobernadores, la Cámara de Diputados, y un sinnúmero de elecciones, y en donde la ciudadanía tendrá que seguir marcando la pauta y fortalecer nuestra democracia. Hoy el ejemplo del gran coloso del norte debe servirnos para valorar qué país y qué democracia logramos construir y cómo y de qué manera tenemos que seguirla cuidando. Gracias, maestro. Queridos amigos, vamos a un corte y regresamos. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, las 7:70 de AM, en donde la libertad de expresión es lo más importante, porque el derecho de usted a estar informado de manera plural es lo fundamental para que realmente se pueda tener
pues y normar un criterio, independientemente que hay que escuchar muchas voces y de diferentes desde diferentes puntos de vista, pero eso aquí se respeta y por eso hay que estar escuchando frecuencias que promuevan la libertad de expresión, que es el derecho de usted a estar informado de manera plural. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, lo seguimos escuchando. Adelante. Sí, efectivamente, y comentábamos el gran fracaso que tiene la estructuración de las reglas internas de los Estados Unidos de Norteamérica para llevar estos procesos, en donde cada entidad, cada estado de los Estados Unidos maneja su propio sistema y que hoy ha quedado en evidencia que fue estructurado. Lo que no podemos aceptar es que sean ingenuos en que eso se les escapó de las manos. Eso tuvo fríamente calculado. Por supuesto, esto va a dar un giro sustancial en la política global, en los intereses armamentistas, porque en el actual gobierno de Donald Trump yo no he leído que existan guerras o invasiones o actos en donde haya tenido una destacada participación y un fluido económico a la industria armamentista. Entonces, todo este tipo de situaciones, recuperar los controles geopolíticos en la energía, en los campos de gas, en todo este tipo de situaciones, agua, o sea, los recursos naturales, renovables y no renovables, que los estados están tratando de recuperar como un principio elemental y básico de su propia seguridad nacional. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que verdaderamente es importante entender qué es lo que está en este momento de por medio y, insisto, el momento en que se pone en evidencia lo que sucedió con la conferencia del presidente Trump, estuviera diciendo lo que estuviera diciendo, con elementos o no, es un acto de insolencia, de intolerancia y de falta de respeto que nos pone también en el esquema de lo que pasa en nuestro país. Tenemos que ver que si allá se estornuda, acá nos puede dar una neumonía y si no decir hasta coronavirus, políticamente hablando. Estamos en la antesala de un proceso electoral en el cual evidentemente tendremos que ser muy cuidadosos la ciudadanía de cuidar y mantener los avances democráticos que se han logrado y que se respete el voto con las reglas establecidas y que se convierta, como ya es hoy, al menos en ley. Queremos verlo en acción, que la mañosería o el manipuleo de un proceso electoral, el fraude y este tipo de acciones que hoy estamos viendo en México sea un delito que se castigue con toda la severidad de la ley, porque no es una cosa de descubrir el hilo negro, pero cuántas volteretas electorales no hemos conocido en todos los niveles cuando se cierra una casilla y hay una tendencia favorable a un candidato y al otro día amanece que fue apabullado, porque los órganos electorales están al servicio de caciques y de intereses previa y largamente concertados. Este es un gran reto que es a la sociedad, no solo a la sociedad norteamericana, que tendrá que resolverlo dentro de sus responsabilidades y sus esquemas. Nosotros, insisto, como mexicanos, tenemos que estar muy atentos a lo que se avecina, porque los escenarios han cambiado y van a cambiar si las cosas siguen en ese rumbo. Gracias, maestro querido. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, siempre gracias, doctor querido. Tu lectura, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Celeste. Muy buenas tardes a los colegas y a tu amable audiencia. Yo creo que sobre todo lo que se ha dicho es también de resaltar, de destacar que un país que se dice ser defensor de los derechos, de la libertad, del mundo libre, socave los derechos de sus propios ciudadanos. Y esto es más que evidente. El derecho de acceso a la información que permite el desarrollo pleno de una sociedad democrática está ampliamente derrotado en este momento, después de esa conferencia de prensa que está ofreciendo Donald Trump. Pero también me gustaría hacer un señalamiento
sobre lo que pasó, recordando también que esto es un fenómeno que nos afecta en México también, con gente como Silvano Aureoles, que recordemos que él está tratando de dirigir también la votación en contra de Donald Trump, lo cual va en contra de nuestra doctrina Estrada, esta doctrina que viene desde 1930 por Genaro Estrada, que era el secretario de Relaciones Exteriores durante la época de Pascual Ortiz Rubio, y que ha distinguido a México contra el intervencionismo. Y esto pues se está dando. Y se está dando también desde Estados Unidos a partir de estas elecciones, como bien están comentando anteriormente, en contra de quien a un solo año después de haber sido pues depuesto por esta dictadura de facto en Bolivia, pudo haber perdido la vida en un atentado humanitario sobre esto. Exactamente, y bueno, aquí hay que tener en cuenta, queridos amigos, que pues el presidente Trump también representa a un grupo muy fuerte, a una élite muy fuerte, es un proyecto de entidades de poder muy fuerte que ya veremos qué reacciones va a haber. Precisamente el doctor Daniel Stulin ha escrito varios tweets, están algunos videos en YouTube de él, en el cual precisamente se hace un análisis profundo. Aquí hay que ver los hilos que mueven las cosas. Entonces, él dice que eso aún no termina, aunque pretendan hacernos creer que ya es de facto y que ya ganó Biden. Yo creo que por salud de todos, no solamente obviamente y básicamente de los ciudadanos de Estados Unidos, pero también en general por lo que representa Estados Unidos, y por cualquier país que fuera, pero en este caso pues aquí son nuestros vecinos y quienes han enarbolado la bandera de la supuesta democracia. Bueno, pues va a ser tremendo que con este giro quieran dar un manotazo en una economía que está agonizando. El neoliberalismo, por más que quieran esto, lo quieren estirar lo más que se pueda a la liga, pero se va a reventar. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Regresar al feudalismo? Esa es la opción que están planteando estos grupos de poder, porque es el favoritismo solamente a algunos grupos muy poderosos. Pues no sé, habrá mucho que ver todavía, queridos amigos. Gracias, doctor querido. Bueno, en esta primera ronda yo le pediría, si la concluye la tierra, bueno, y aunque vamos a hacer la otra ronda, maestra Magdalena García de León, te escuchamos, hónranos, por favor, con tu opinión. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo quisiera comentar que, pues, dentro de lo que me ha tocado vivir, jamás en la vida había habido un acto como este, que cancelar el discurso de un presidente por la razón que sea, pero y menos en Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso es muy grave, el atentado a la libertad de expresión. Creo que es fundamental que todos tenemos que defenderla y que no podemos permitir que esto suceda. Es muy grave, es una situación muy delicada y las consecuencias yo creo que no las estamos previendo, pero pueden ser muy serias a todos los niveles. Porque si en Estados Unidos pasa, ¿por qué no va a pasar en cualquier otro país? Si ellos son los defensores de la democracia a ultranza, ¿por qué no va a pasar en cualquier otro país donde las democracias están prendidas con alfileres? Y yo creo que sí es muy, muy grave esto que está sucediendo. Creo que no lo podemos dejar pasar. Y creo que como periodistas, como personas que nos dedicamos a esto, tenemos que alzar la voz de alguna manera y en los foros que podamos para decir que no estamos de acuerdo con esto que está sucediendo. Exactamente. Gracias, maestra Magdalena García de León. Y fíjense que ha habido comunicadores que han defendido esto, dicen que eran mentiras, ¿no? Ese es el argumento, pero ¿cómo puedes tú saber o tener los elementos suficientes para decir que son mentiras? Y como bien dicen los maestros, que después se debata, pero no se puede hacer esto porque irrumpe en el derecho a la información. Obviamente, que es la otra parte de la libertad de expresión. No solamente cortaron la libertad de expresión del presidente de Estados Unidos,
sino que a sus ciudadanos y a los del mundo también nos privan de estar informados desde las diferentes vertientes. He escuchado lo que ha dicho el señor Biden. También se debe escuchar lo que diga Donald Trump. Entonces digo, en estar coartando y como si fuéramos niños menores de edad, y ellos son quienes tienen la tutela de nuestra, para ellos decidir por nosotros qué sí y qué no escuchar. Eso es realmente abrumador. Gracias, maestros, maestra querida. Don Rodolfo Sánchez Mena, vamos a ir a un corte y yo les pediría que al regreso del mismo nos den un comentario. Ya iremos al último bloque. Mire qué rápido se pasa el tiempo. Queridos amigos, vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Y bueno, pues regresamos y vamos a pedirle a los maestros si nos pueden dar algún comentario conclusivo de este tema o alguna otra cosa que consideren relevante compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Con esta situación de censura en los Estados Unidos, conocimos cómo en América Latina los grandes medios como O Globo en Brasil, como el Mercurio en Chile, como Clarín en Argentina, jugaban un papel de esta naturaleza, pero hoy en los Estados Unidos parece sorprendernos el papel que están jugando estos medios como grandes inquisidores, ¿sí? Se están constituyendo en un peligro muy real, muy concreto, al exhibir todo el poder que tienen y cómo están en contra de las expresiones democráticas nuestras en todo el continente. Esto es muy delicado y vamos a ver cómo termina. Exactamente, bueno, aquí va a verse también el ejercicio ciudadano, el poder ciudadano se va a activar, se está activando precisamente cuando hay este tipo de circunstancias. Vamos a ver. Ceci, querida, adelante. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, como es el escándalo mundial, lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo por lo que han dicho ya los maestros, pero lo que la gente no alcanza a entender es que en una democracia tan avanzada como siempre se nos ha querido vender Estados Unidos, México y Bolivia hayan puesto el ejemplo de haber recuperado el poder, y que esperemos que así continúe. Pues es algo que no puede ser. En las tendencias en las redes sociales está el COVID-19, que señala que no hay evidencia de de que se haya mutado el virus, pero que de todo modo la gente tiene que cuidarse. En las redes sociales hablan obviamente de que Filadelfia ya salió a manifestarse, que eso hay que estar muy pendiente de la manifestación de las personas, y por supuesto de las boletas rotuladas y marcadas que hay en Arizona y Pensilvania. Eso también es una tendencia muy importante en redes sociales. Por supuesto, hay muchos temas nacionales que pues yo creo que a lo mejor por el momento no podíamos tocarlo, como lo que pasó con lo que pasó con esta tendencia nacional y lo que está pasando en los feminicidios, la ley Olimpia, porque también la esposa del presidente hoy es tendencia, porque ella así lo comentó, hablando de la ley Olimpia, porque Twitter, que sabemos que ya está respondiendo a otros intereses, resulta que la están criticando, y ella dice, ha sido indolente Twitter. Pues qué bueno que ya haya una ley en la que se burlen de las mujeres por su físico, y que las sexualicen, y que ya haya alguien que responda por ellas. Entonces, bueno, es tendencia, hay muchas tendencias. García Luna, hay tendencia como es el general Cienfuegos, que se declaró inocente. Entonces, esto da para mucho. Vamos a esperar qué es lo que está pasando. Feminicidios, hay un tema muy difícil de una violación de una pequeña que ahorita están en gobernación. Entonces, el tema nacional, doméstico, también está muy, muy pesado. Pero bueno, ya lo platicaremos en algún momento. El lunes, Ceci, querida. Maestro don Enrique Pastor Carranza, lo escuchamos.
Bueno, decía Voltaire que poder estar o no de acuerdo con lo que dices y escribes, pero voy a defender hasta la muerte tu deseo y tu derecho de hacerlo. Exacto. Así es. Entonces, esta es una circunstancia que tenemos que reflexionar. Dos, esperemos que los ciudadanos norteamericanos resuelvan sus diferencias democráticas en forma civilizada y que no tengan un haya sido como haya sido Made in USA. Hoy México podemos presumir y lo debemos decir y ponderar que logramos avanzar democráticamente y ante lo que se avecina dejar muy en claro y puntualizar en la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de que él no tiene compromiso ni factura política ni a nadie a que entregarle un Estado que no decida la ciudadanía en las urnas a quién se va a elegir, porque ya muchos andan con la banderita de que durante tantos años abanderaron, acompañaron a la causa y que hoy las gubernaturas o las diputaciones son parte de una factura que hay que pagar. La factura la pagará la ciudadanía con su sufragio y no podemos permitir que el país, después de lo que avanzamos democráticamente, se nos escape por esos intereses de quienes han transitado y transmutado en la política y lo mismo fueron priistas, panistas, perredistas y ahora son morenistas. Eso hay que tenerlo muy presente. El poder lo da el voto de la ciudadanía y el pueblo y ahí es donde tenemos que trabajar y sistemáticamente para quitarle el dominio a los poderes fácticos y a los cacicazgos establecidos en todas las entidades. Gracias, maestro. Precisamente compartíamos antes del programa con Ceci Tapia esta circunstancia que también está en la red y precisamente hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el presidente Donald Trump o cómo se enfrente a un fraude, independientemente que él tiene poderes muy fuertes, poderes económicos y de diversa índole, pero, por ejemplo, si vemos esta parte, él es un empresario, es una persona que está acostumbrada a que las cosas van caminando de una u otra manera, pero no está acostumbrado como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a nadar contracorriente desde hace muchos años y a que el pueblo de México a través de esos años se ha ido dando cuenta de cuáles son los principios que le representan a él. Y bueno, pues gracias, don Enrique Pastor Cruz Carranza. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, adelante. Muchas gracias. Pues únicamente resaltar que estos acontecimientos electorales en Estados Unidos desnudan una serie de verdades y que atrás de la política hay pues un poder fáctico que está viendo por grandes intereses económicos y que va a haber un cambio geopolítico con estos procesos electorales en Estados Unidos y que nos están afectando directamente a nosotros. Pero que también esa doctrina estrada de la que platicábamos hace unos momentos hace que nosotros no podamos más que defender el derecho de cada pueblo. Y en este sentido, pues bueno, es una lástima que se estén burlando de los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Ojalá y puedan resolverlo pronto. Y también decir que hay que levantar la voz contra este atentado contra Luis Arce Catacora en Bolivia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Maestra Magdalena García de León, por favor, maestra querida, ¿qué temas relevantes también que ha pasado aquí en el ámbito de México en el espacio legislativo? Adelante. Sí, Celeste. Pues mira, anoche la Junta de Coordinación Política del Senado, en conferencia de prensa, expresó que no van a permitir que el INE pase por encima de sus facultades. Es competencia del Senado legislar en materia electoral. Ricardo Monreal señaló que el INE no puede alterar por medio de un acuerdo lo que está legislado por el Congreso de la Unión y que el Senado como institución defenderá sus facultades en todas las instancias jurisdiccionales. En la conferencia participaron Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu del PRI, Miguel Ángel Mancera del PRD y Xóchitl Gálvez del PAN, quienes destacaron que la facultad de legislar en materia electoral es del Senado y que el Congreso de la Unión es quien aprueba las leyes federales. Todos coincidieron en que es muy importante que se alcance el piso parejo en cuanto a que haya el mismo oportunidad para hombres y mujeres.
pero que hay que darle seguridad a las mujeres que van a trabajar en su favor, que van a seguir avanzando, pero que no puede hacerse de manera que el proceso viole las facultades. Recordaron que el proceso ya inició y que no se pueden cambiar las reglas a la mitad del camino, porque esto afecta a los participantes, quienes impugnarán estas nuevas reglas. Coincidieron en que si el INE aprueba el acuerdo, agotarán las instancias jurisdiccionales. El Senado actuará como una institución, como bloque, que no es un asunto partidista, dijeron. También el Senado aprobó por unanimidad la Ley Olimpia. Durante el debate participaron legisladores de todos los partidos que destacaron la importancia de que se consideren delitos al acoso de cualquier tipo en las redes sociales, en el mundo digital y en los medios de comunicación de mujeres y niñas. Se aprobó el dictamen relativo a las reformas. ¿Sí? Ya nos vamos, maestra querida. Perdón, si terminas nada más. Ahí. No, este dato, termínalo. Sí, bueno, que se aprobó las reformas a la Ley General de Salud para destinar 33,000 millones de pesos del Fondo de Protección para Asuntos Catastróficos para que los ejerza la Secretaría de Salud en esa materia. Gracias, maestra querida. Y estos temas cada uno vamos a ampliarlos la próxima semana. Que estén ustedes muy bien, queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es lo que se trata. Hasta el lunes, gracias.